la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros afirmamos con fe, porque así Dios se ha revelado, que Dios es un solo Dios, una sola naturaleza divina. No hay muchos dioses. Nosotros afirmamos la existencia de un solo Dios. Pero a la vez también afirmamos con igual fe, porque así Dios se ha revelado, de que en Dios hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Son tres personas distintas que participan de la única naturaleza divina de manera plena. Son iguales en dignidad. No hay uno más grande que otro, sino los tres participan de manera plena de la plenitud de la divinidad. Son el único Dios, un solo Señor, un solo omnipotente, uno solo que nos ama con intensidad en tres personas distintas. Hay un Padre en Dios que desde toda la eternidad engendró un Hijo, y ambos expiraron el Espíritu Santo, que es la persona amor, que es la persona generosidad, la persona sacrificio. Porque nosotros afirmamos que Dios no está solo, que Dios es comunidad, que desde siempre engendró un Hijo, porque Dios es amor, y no tuvo que crearte a ti, ni crearme a mí para amar, porque desde toda la eternidad hay un Padre que engendró a un Hijo y le dio todo lo que Él era, porque nuestra experiencia de paternidad y de maternidad, porque Dios de alguna manera es Padre y Madre, nuestra propia experiencia de paternidad y maternidad nos hace entender quién es Dios Padre, porque Dios amó a su Hijo. Lo que hace un papá, le dio vida, toda su vida, le dio todo lo que él tenía, lo que uno experimenta en su propia vida personal, que papá me engendró, me dio vida, se sacrificó por mí, me dio todo. Dios no se reservó nada. Dios Padre le dio todo a su Hijo y lo amó intensamente. Y el Hijo, desde toda la eternidad, amó al Padre. Amó al Padre intensamente. Por lo tanto, la propia experiencia que uno tiene de paternidad y filiación nos hace entender la persona del Padre y la persona del Hijo, porque ellos dos de alguna manera se reflejan en nuestra propia vida personal. Uno quiere, ama al Padre y lo ama en todo lo que Él me dio. Yo quiero que Él sea papá. Desde toda la eternidad el Hijo ha querido que su Padre sea Padre. Pero ¿quién es esa persona del Espíritu Santo? Si ustedes se dan cuenta en nuestra propia experiencia humana, nosotros sabemos que hay personas que sacan lo mejor de nosotros. Hay personas, y tú lo puedes experimentar en tu vida, que cuando ellas están ahí se produce paz. Son personas de unidad, son personas de generosidad, son personas que hacen que nosotros seamos mejores seres humanos. También hay personas que nos sacan el monstruo y lo peor de nosotros. Eso hay de todo, porque hay personas que son así. Pero hay una clase de personas que cuando ellas están, todo el mundo se siente bien, todo el mundo, insisto, se siente en unidad, todo el mundo quiere crecer, nos hace mejor. El Espíritu Santo en Dios es esa persona don
es esa persona amor, es esa persona unidad, es el vínculo, es el beso. Todas esas expresiones reflejan lo que es esa persona divina en la familia de Dios. Porque son tres, es una familia que viven en unidad plena. Claro, si tú miras nuestra propia experiencia humana, ¿quién no ha visto en personas ancianas, matrimonios ancianos, que tienen 60 y 70 años, que se llegan a identificar el viejito con la viejita, de tal manera que de dos se convierten en una cosa? Ya la viejita y el viejito, cada uno piensa como piensa el otro, de tal manera que ya no hacen falta ni palabras. El viejito levanta la ceja y ya la viejita sabe que el viejito quiere un besito. Eso pasa así, porque no hacen falta palabras, porque de alguna manera de dos se han hecho una sola cosa, sin perder la distinción personal. Sin duda, eso es una imagen lejana, porque claro, los dos viejitos tienen dos naturalezas humanas distintas. Pero de alguna manera la unidad que ellos viven, en la cual hay un solo pensamiento, un solo amor, un solo deseo de servir, una sola voluntad, nos hace entender que en Dios esas tres personas participan de la única naturaleza divina. Son un solo Dios, no tres dioses, porque el Padre le da todo al Hijo. No se reserva nada, todo se lo da al Hijo. Y el Hijo comparte con el Padre todo, porque su felicidad es que el Padre sea Padre. Y el Espíritu Santo, esa persona amor, esa persona don, hace que entre los dos, entre el Padre y el Hijo, que inspiran al Espíritu Santo, haya esa unidad, haya ese nosotros, haya esa generosidad divina, ese amor. Por eso, la tradición de la Iglesia llama al Espíritu Santo el beso de Dios. Todo lo que el beso es en experiencia humana, entrega, unidad, deseo de hacer feliz, ese beso es el Espíritu Santo en la familia de Dios. Pero fíjate bien, ese misterio que nosotros conocemos porque Dios lo ha revelado y ha dicho, yo no estoy solo, soy familia. No solamente no estoy solo, Dios es amor, yo soy amor. Porque ¿cómo uno puede amar, decir que es amor, si no es capaz de amar a alguien? En Dios, el ser amor es ser padre que ama a un hijo y un hijo que ama al padre. Es ser Dios Espíritu Santo que ama, que se entrega. Dios es amor, pero fíjate bien, nosotros conocemos esa familia de Dios porque Dios te llama a ti y me llama a mí a ser partícipes de esa familia. Porque a través de la Sagrada Escritura nosotros podemos entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su relación con nosotros. Porque Dios te quiere amar como Padre. Quiere que tú seas hijo en su Hijo. Todo el amor, toda la generosidad, toda la entrega con que Él ama a su Hijo, así es como Dios te llama a ti a participar, siendo hijo en el Hijo. San Francisco de Asís, después que se despojó de toda su ropa y se la dio a su padre, Pedro Bernardone, cuenta su primer biógrafo que se fue al bosque vestido con unos harapos y que gritaba, soy hijo del gran rey, soy hijo del gran rey, porque la experiencia cristiana es que nos enseña que Dios es papá, Dios es padre y Dios es madre, y nos ama con la intensidad que Él quiere darnos todo lo que le dio a su Hijo único, en el cual tú eres hijo en el Hijo. Por eso dice la Escritura que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, porque sobre este altar
donde se hace presente el único sacrificio del Calvario. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el Calvario? Vemos el amor de un padre que para salvar al esclavo entregó al hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único. Es decir, sobre este altar tú puedes descubrir el sacrificio, la pasión de amor del Padre que por ti ha sacrificado todo lo que tenía. Porque te ama como Padre. Esa persona divina que es Dios y es Señor ha creado todo esto con la única finalidad que al final de tu vida tú puedas participar de esa familia divina. Es esa experiencia que tú y yo tenemos en Puerto Rico. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos en Puerto Rico que la gente nos dice, habla de la comadre y el compadre, o de los arrimados? ¿Qué es un arrimado? ¿Qué es un compadre y una comadre? Es aquel que aunque no tiene mi sangre, aunque no tiene mi apellido, yo quiero que sea de mi familia. Porque yo quiero que la felicidad de mi familia sea, esta persona pueda participar de ella. Así hace Dios Padre. Y por ti, vuelvo a insistir, como la iglesia canta, para salvar al esclavo, entregó al hijo. Es una lógica de ese corazón de papá y mamá, que los que son papá y mamá aquí pueden entender. Porque ¿qué padre no es capaz de sacrificar incluso su propia vida por su hijo? ¿Qué padre no es capaz de darlo todo para que su hijo sea feliz? Ese es lo que la Escritura nos dice. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único. Pero nuestra relación con el Padre es también con el Hijo, que es nuestro hermano. De tal manera que Jesucristo dice en la Sagrada Escritura, no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Por lo tanto, cuando tú te pones a pensar, Jesucristo es hermano, que sobre la cruz del Calvario que se hace presente sobre nuestro altar, Él se entregó para que tú pudieras ser partícipe de la vida divina, con la cual Él es feliz. Porque ¿qué hermano es capaz de sacrificarse hasta el extremo por su hermano? De hecho, Jesucristo es curioso. En la Sagrada Escritura hay hermanos que son mayores. Los que somos el hijo menor, que somos siempre los más consentidos, los más malcriados, los más ñoños y todas esas cosas. Los hermanos mayores son como papás. De tal manera que en la Sagrada Escritura Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de la mayor intimidad, es el cuarto Evangelio, y es el discípulo que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Es el discípulo que recibió a María como madre. Ese discípulo cuenta que Jesús le decía a los discípulos, hijitos míos, porque es un hermano mayor que te ama hasta el extremo, porque Él quiere que tú seas hijo en Él, para que puedas experimentar el mismo amor que Él ha experimentado por toda la eternidad, desde siempre y para siempre. Pero no queda ahí. Esa familia divina viene a tu corazón a través del Espíritu Santo, que es esa persona don, es esa persona sacrificio, es donde Dios se hace generosidad y entrega. Es donde Dios, mire, una de las cosas que a mí más me sorprende en algunos de los grandes líderes de la historia es que siempre hay detrás una persona, una mujer, que ha hecho que esa persona sea lo más grande que uno puede imaginar. Yo estoy pensando, ahora me vino a la mente Gorbachev con su esposa Raisa. Con su esposa Raisa. Cuando murió, para él, murió, por decirlo así, su vida. Porque esa mujer lo hizo ser lo que él era. Miren, cuando uno piensa eso, uno entiende que el Espíritu Santo, lo que dice la Escritura, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. A través del Espíritu Santo, Dios viene a ti porque es Dios. Es Dios de Dios. Y ese Dios viene a tu alma
para colmarte de generosidad, de entrega, para darte luz, para darte vida, Señor y dador de vida. Ese es el Espíritu que cuando viene a tu alma, dice la Escritura, vendremos a Él y haremos morada en Él. Es la venida de Dios, es la entrega de Dios, es el amor, es la persona don, es la persona sacrificio, es el que hace a Dios ser lo que nosotros somos. Por eso, de alguna manera, nosotros podríamos decir que el Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestro corazón, es la presencia de Dios. Por eso, la Trinidad que nosotros estamos celebrando no es solamente para nosotros ver el número de 3 en 1, como una especie de aceite, 3 en 1, etc. No, no. Es porque Dios te llama a ti a participar de esa familia de Dios, del Dios que no está solo y que te quiere presentar su familia para que tú seas feliz. No quiere que tú seas hijo adoptivo, una especie de arrimado con derecho de hijo. De alguna manera Dios quiere que tú experimentes lo que significa que Él te ama como Padre. No hay Padre en este mundo que nos pueda amar con la intensidad y la omnipotencia de Dios. Cada célula de tu vida, cada circunstancia de tu vida tiene el sello del amor de Dios Padre, que te ama intensamente aunque tú seas un pecador. Por eso es que de alguna manera cuando Dios te presenta a su familia, Dios te enseña, nos enseña algo todavía más en nuestra sociedad puertorriqueña. Des en cuenta que en Dios la unidad no es uniformidad. Los 3 no son una sola persona. Son 3 personas distintas, porque la diversidad en Dios no es un peligro. Al contrario, la unidad se enriquece en la diversidad. De alguna manera esta sociedad nuestra puertorriqueña, en la cual nosotros vemos, ustedes han visto, la polémica que se ha suscitado por una decisión del Tribunal Apelativo de Boston, de circuito, en la cual muchos puertorriqueños, ¿verdad?, han visto, han dicho, y ustedes han visto que habla sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la polémica que se ha suscitado. Algunos dicen, erróneamente, porque ven en la diversidad de opiniones un peligro y no permiten que los que pensamos distinto, los que pensamos que ese no es un camino adecuado para el desarrollo de la dignidad humana, no nos dejan que tengamos el mismo derecho de opinar, porque la diversidad no ofende, la diversidad enriquece. Si algo nos dice la familia de Dios, si algo nos está diciendo, es que en Dios hay democracia y hay libertad. Allí no es una imposición de un siervo con respecto, de un amo con respecto a su siervo y esclavo. Allí es una relación de amor, de diversidad, de que cada uno puede aportar a la unidad su propia identidad, su propio genio, su propia, por decirlo así, riqueza. La diversidad no es una amenaza, la diversidad enriquece. Y el hecho, por ejemplo, que yo pueda pensar que un testigo de Jehová, y ellos creen que Jesucristo no es Dios, contrario a lo que afirma la Sagrada Escritura, donde mismo Jesús dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Ellos creen que Jesucristo no es Dios. Yo considero que eso es erróneo. La diversidad no es una amenaza para ellos, ni es una amenaza para mí. Porque si algo nos dice la diversidad en Dios, que es democracia, lo que nos está diciendo de alguna manera es que la diversidad se convierte en unidad cuando se dialoga, cuando se persuade, cuando se seduce, cuando uno no se impone. Y por eso sí, ellos tienen derecho a utilizar las calles públicas de nuestro país,
incluso en urbanizaciones cerradas, para ellos expresar su opinión y su punto de vista diverso al que tengo yo. Yo tengo derecho a poner un cartelón en mi casa que diga: yo no acepto propaganda religiosa que no sea católica. Ellos tienen que respetar ese espacio de intimidad y yo tengo que respetar su espacio de libertad. En el debate de las ideas, en el debate de la diversidad, cada uno en este mercado de las ideas, que es nuestra sociedad pluralista, expone sus ideas. La verdad se impone por la fuerza de la misma verdad, porque la verdad no grita, la verdad convence, persuade. Y tú, en ese mercado de ideas, que es esta sociedad pluralista, expones la tuya, porque tú tienes una obligación de ser portadores de esta verdad que Jesucristo te manda a ir por todo el mundo y proclamarla, no imponerla, no creernos que la diversidad es un peligro. Y tú, en este mercado de ideas, en este debate, en esta experiencia trinitaria, uno va persuadiendo, uno va convirtiendo corazones, uno va orando. Uno tiene que tener el derecho de que en esta sociedad pluralista, porque si ustedes se dan cuenta, la democracia nace siempre en ambientes cristianos. Las grandes religiones del mundo nobles, que no han tenido esta experiencia trinitaria, es decir, la diversidad enriquece la unidad. Dios no es uniformidad, Dios no está solo, Dios es familia y comunidad. Toda esa experiencia religiosa es lo que nos ha hecho a nosotros descubrir la libertad, que tal vez en culturas como la asiática, milenarias, la división entre castas, la experiencia de un Dios único, como en la tradición musulmana, se le ha hecho tan difícil entender lo que significa libertad, que ante Dios tú eres un tú y no una cosa a la que Dios se quiere imponer. De alguna manera, queridos hermanos, lo que nos dice la Trinidad es que la libertad nunca es un peligro. La libertad siempre es un don que dignifica a aquel que se autodirige espontáneamente y no por imposición al bien. Todo eso es lo que Dios nos enseña con su propio ejemplo. Nos lo dice: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojalá que esta sociedad nuestra, que no entiende la pluralidad, porque no se ofende, no se puede ofender el que yo diga: yo no pienso como tú sobre eso, y considero que es un error. Eso no es una ofensa, eso es una oportunidad de diálogo. No es una ofensa que una persona me diga a mí: yo pienso distinto a ti, y que exponga sus ideas en este diálogo por descubrir la verdad que nos hace libres. Porque en el fondo la Iglesia crea un escándalo en esta sociedad que no cree que existe la verdad, porque esta pluralidad que nosotros vivimos es la pluralidad y yo tengo una obligación como Iglesia, tú y yo, de ser misioneros de esta verdad de Dios, la única, porque Dios es verdad y la verdad nos hace libres. Por eso nosotros le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre desde el cielo, que nos ayude a nosotros. Ella, que es hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, nos ayude también a nosotros a vivir esa experiencia de intimidad, de ser parte de la familia de Dios. Con la oración de la Virgen lo alcanzaremos. Así sea.